La cruda realidad de un país dividido y devastado por el conflicto sale a la luz a través del testimonio de Vladimir Babich, un ex efectivo del ejército ucraniano atrapado en el laberinto de desesperación y traiciones que caracteriza la situación en el frente. La historia de Babich, desde su captura, su rendición en el frente, refleja el caos y la confusión que imperan en un conflicto marcado por la incertidumbre y las falencias del ejército de Zelensky. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Desenmascara a Ucrania. En un campo de batalla donde el eco de las bombas y el susurro de las traiciones se entrelazan como un telón de fondo perpetuo, surge la voz de un prisionero que se alza para contar una historia que pocos se atreven a reconocer. Vladimir Babich, un ex efectivo del ejército ucraniano, se encuentra atrapado en un torbellino de política, una marioneta en un juego donde los hilos se manejan desde despachos lejanos. La captura de Babich se da para dejar en evidencia muchas historias ocultas. A la salida de una tienda fue apresado por las fuerzas ucranianas y en su relato Babich revela que fue testigo de 30 deserciones en tan solo 2 compañías. Una cifra que resuena como un susurro de descontento que recorre las filas del ejército ucraniano. Al respecto, Babich aseguró que no es su conflicto en absoluto. Con una mezcla de amargura y resignación en su voz, las palabras son un eco de la frustración de muchos soldados que sienten que están luchando en un conflicto que no entienden ni comparten. Según él, los políticos los arrastran a un abismo de incertidumbre, capturándolos en las calles, cargándolos en camionetas, como si fueran simples mercancías del conflicto. De igual manera aseguró lo siguiente: me entregaron la boleta de citación en una tienda y pasados 2 días me capturaron al salir de la misma tienda y me llevaron a una camioneta. En tan solo 24 horas, Babich pasó de ser un ciudadano común a un soldado en el frente, enviado a un punto de distribución donde la incertidumbre se apoderaba de cada rostro que encontraba. Sus comandantes le ordenaron permanecer en posición, prometiéndoles un relevo que nunca llegó. La desesperanza se convirtió en su compañera constante, hasta que la oportunidad de rendirse se presentó como su única vía de escape. Una decisión impulsada por el instinto de supervivencia más básico. Mientras Babich relata su historia, el panorama se vuelve más sombrío al considerar el contexto más amplio del conflicto. Rusia, bajo la dirección de Vladimir Putin, ha consolidado su posición, avanzando en el terreno y reconfigurando las líneas del frente con una precisión que deja a los analistas militares sin palabras. Avdiivka, una ciudad estratégicamente importante, ha fortalecido la capacidad de las fuerzas rusas, alejando a las tropas ucranianas de Donetsk y reduciendo su capacidad de lanzar ataques de artillería contra la ciudad. Los avances rusos han cobrado un precio devastador, mientras las pérdidas son difíciles de cuantificar, pero se estima que las bajas son masivas, tanto en vidas humanas como en recursos materiales. Mientras que la diferencia poblacional favorece a Moscú, la presión sobre Ucrania se intensifica día a día. Estados Unidos y la Unión Europea han inyectado más de $200.000 millones del conflicto. Pero incluso ese torrente de ayuda parece insuficiente para detener el avance voraz de Rusia. La iniciativa militar está firmemente en manos de Rusia, que ha adoptado una táctica de desgaste constante, erosionando las pocas capacidades ucranianas y preparando el terreno para posibles ofensivas hacia Kharkov y Odessa. La estrategia rusa, aunque lenta y metódica, está empezando a dar frutos, desestabilizando al ejército ucraniano y socavando su moral. Las esperanzas de una victoria total por parte de Ucrania se están desvaneciendo. Incluso si el paquete de $60.000 millones que está estancado en el Congreso de Estados Unidos fuera aprobado,
el futuro de la ayuda parece sombrío. La próxima administración estadounidense, sea demócrata o republicana, probablemente redirigirá su atención hacia otros puntos calientes del mundo, dejando a Ucrania en manos de la Unión Europea. El deseo de victoria en Ucrania sigue siendo fuerte, pero la disposición a sacrificios por ella está disminuyendo, mientras la voluntad de luchar se está erosionando. Una tendencia alimentada por las masivas pérdidas humanas y materiales, y por la disminución de la ayuda extranjera. La falta de nuevos reclutas es un síntoma de un problema más profundo. La moral se está desplomando y la población comienza a cuestionar el sacrificio continuo en un conflicto que parece cada vez más imposible de ganar. El conflicto interno en Ucrania se intensifica y las divisiones políticas se hacen más evidentes. Alexei Arestovich, ex consejero de Zelensky, ha abandonado el país, estableciéndose en Suiza, mientras que el despido del general Zaluzhny ha erosionado aún más el apoyo a Zelensky. La popularidad del presidente ucraniano ha disminuido significativamente y muchos ciudadanos cuestionan su liderazgo y desde luego no quieren que Zelensky se presente para un segundo mandato. La historia de Vladimir Babiš se convierte en un símbolo de un conflicto que se está desmoronando desde dentro. Su relato de deserciones y falta de formación es un reflejo de un ejército que está perdiendo su cohesión, una fuerza que está siendo desgarrada por las tensiones internas y las presiones externas. La realidad que Babiš describe es una en la que los soldados no están luchando por una causa en la que creen, sino que están atrapados en un conflicto que parece no tener fin. Mientras tanto, la maquinaria rusa avanza con un propósito claro. Las tácticas de desgaste están funcionando, debilitando a Ucrania en cada paso. Los expertos militares rusos y occidentales coinciden en que el conflicto está tomando un rumbo decisivo a favor de Moscú. La consolidación de las posiciones rusas y los avances estratégicos están dejando a Ucrania en una situación cada vez más precaria. La historia de Vladimir Babiš es solo una de muchas, pero su voz resuena como un testimonio de la realidad que muchos prefieren ignorar. Su relato de deserciones y desesperación es un recordatorio de que detrás de los titulares y las estadísticas hay seres humanos atrapados en una lucha por la supervivencia. Todo lo relatado se desarrolla en tiempo real. Una historia de un país que lucha por mantener su identidad en un mundo que cambia rápidamente y con un presidente que no apoya. Las lecciones de este conflicto resuenan más allá de sus fronteras. En este contexto, la historia de Babiš es un recordatorio de cómo están las cosas en este conflicto en el lado de Zelensky. Las realidades incómodas que no suelen reseñar los grandes medios y que por supuesto tanto a Occidente como al propio cómico de Kiev no les gusta escuchar. Investigación a cargo de Eileen Pariwan. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.